Buenos días, doctora. Iniciamos con la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Le damos la bienvenida a la doctora Lucely Gutiérrez Cao. Adelante. Muy buenos días para todos y para todas. Buenos días, doctora. Adelante, la escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Espero me puedan estar escuchando. Yo desafortunadamente no puedo escuchar. Quiero, en nombre de la Gobernación del Cauca, en nombre del señor gobernador Elías Larraondo Carabalí, quien lidera este gobierno de los 42 motivos para avanzar, expresar un cordial saludo a las personas que de manera presencial o de manera virtual se unen a esta ponencia denominada En Defensa de la Vida. Saludar de manera especial a la doctora María Amparo Acosta Aragón, médico genetista del Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. También quiero saludar a la doctora Jennifer Andrea Zarzosa, coordinadora de Vigilancia de Salud Pública de la Secretaría del Municipio de Popayán, quienes a través de su conocimiento contribuirán a reafirmar conceptos sobre las enfermedades huérfanas, pero no invisibles. Desde el gobierno de los 42 motivos, lideramos la política pública para las personas en condición de discapacidad y de una u otra manera nos unimos a estas acciones o desarrollamos jornadas que permitan, a través de las conmemoraciones, afianzar estos conceptos que buscan visibilizar a las personas con discapacidad, pero por sobre todo para lograr la inclusión y la asistencia del Estado, de la sociedad y la protección de la familia, la garantía y realización de sus derechos. Entonces, nos complace mucho como gobierno desarrollar estas acciones que, por sencillas que parezcan, buscan sensibilizar a la comunidad y a la institucionalidad. Muchas gracias por hacernos partícipes de este importante evento que esperamos pueda ser muy valioso para todos los que se vinculan de manera virtual o de manera presencial. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. A continuación, vamos a tener la ponencia Comportamiento de Enfermedades Raras con la doctora Jennifer Andrea Zarzosa, del área de Vigilancia de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Popayán.
Muy buenos días para todos. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí acompañándolos. Mi nombre es Jennifer Andrea Zarzosa. Hago parte del equipo de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud Municipal de Popayán. Reciban todos ustedes un saludo cordial de la Secretaria de Salud, la jefe Marisela Zúñiga, quien nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad en este momento de poder estar compartiendo con ustedes. También un agradecimiento muy especial a la doctora María Amparo por su invitación, por tenernos en cuenta a nosotros como municipio de Popayán y poder compartir con ustedes las estadísticas y el tema epidemiológico frente a las enfermedades raras. Voy a dar inicio a las diapositivas. Primero que todo, comentarles que el Instituto Nacional de Salud genera, digamos, el reporte o el seguimiento a estas enfermedades raras por medio de la ficha del INS número 342. Se establece como enfermedades huérfanas o raras, así se llama pues el evento y el protocolo como tal que establece desde el Instituto Nacional de Salud. Temas importantes para tener en cuenta en este momento. Se realizó, digamos, a partir del censo nacional que se tomó a nivel nacional frente a todos los pacientes que se fueron diagnosticados con enfermedades raras. Esa fue la fase inicial que se generó. Posterior a eso ya se viene a partir del año 2016, se viene generando el reporte frente a Civigila en la ficha 342, como les comentaba. Entonces, a partir de eso, pues empieza a dinamizar y a poder visibilizar y tener en cuenta todos estos casos que se van reportando. Para nosotros como municipio de Popayán, hoy pues vamos a compartir las estadísticas de cómo vamos frente al comportamiento. Inicialmente aquí les tengo la información de estos últimos 3 años que hemos tenido el reporte. Entonces nos dice que para el año 2020 tuvimos un reporte de 95 casos para el municipio de Popayán. En el año 2021, 72 casos reportados. Año 2022, 86 casos reportados. Y les traje aquí la información de cómo vamos a semana 7 epidemiológica de los reportes que tenemos hasta el momento, que son 18 casos. Vamos a tener en cuenta, para que sea, digamos, una muestra mucho más significativa, el comparativo año 2021-2022, en el cual nos dice que se presentó un aumento en el caso, en los reportes de los casos del 16% para el municipio de Popayán. Aquí les traigo la definición operativa de las enfermedades raras en Colombia que establece el protocolo del Instituto Nacional de Salud para que tengamos en cuenta los casitos que son confirmados. Tienen que tener, digamos, se establecen como confirmados todos aquellos que tengan pruebas diagnósticas, ya sea de laboratorio, de imagenología o histopatología o fisiológicas. En este caso, pues se reportan por la ficha, pero además de eso, la ficha también permite casos nuevos confirmados que sean, digamos, exclusivamente con criterios médicos, ¿sí? Entonces, esos casitos también, a pesar de que no tengan, digamos, las muestras o las pruebas en su momento, también son reportados o van a la ficha 342 para que sean tenidos en cuenta en el Civigila. Ya vamos entrando, digamos, a indicadores más específicos frente a cómo es el comportamiento de este evento en el municipio de Popayán. Nos dice que para el año 2022, como les digo, para nosotros es mucho más significativo tener en cuenta el total de los casos del año 2022. Nos dice que de los casos reportados, el 56% fueron mujeres en el municipio de Popayán y el 44% fueron hombres en el municipio de Popayán. Desde acá, desde la Secretaría de Salud, estamos haciendo un ejercicio y es con el ánimo de poder hacer seguimiento a la gestión de este tipo de casos. Podemos verificar desde la ficha o de la información que nos brinda la ficha epidemiológica es digamos, la población en qué régimen está afiliado. En este caso nos dice que para el régimen contributivo tenemos el 61%, mayormente de este 61% están afiliados a la 9 APS y a Sanitas. Si vamos al régimen subsidiado, tenemos el 31% de estos casos reportados en el año 2022 y nos dice que mayormente están afiliados a MedSalud y a ANSANAR. Tenemos casitos también en 8% en el régimen especial, están establecidos mayormente para la policía y para Cosmitet, en este caso, pues que hace parte del municipio de Popayán, sus afiliados. Indicadores de interés como tal, que tenemos, que hacemos seguimiento, es la incidencia. Claramente necesitamos saber los casos nuevos que se están presentando y la ficha va a eso, casos nuevos presentados en el municipio de Popayán. Entonces nos dice que tenemos de estos 86 casos reportados para el año 2022, tenemos una incidencia de 26 casos por cada 100.000 habitantes en el municipio de Popayán.
indicador que hay que tener muy en cuenta para que veamos cómo nos estamos comportando frente a Cauca y a Colombia y pues cómo se está comportando el municipio de Popayán. Ya hacemos un análisis más allá de los indicadores y tenemos en cuenta el curso de vida, cómo se está presentando estos casitos reportados en el municipio de Popayán según el curso de vida. Entonces nos dice que para la primera infancia, que tenemos los niños entre 0 y 5 años, han sido diagnosticados en el año 2022 el 21% de estos casos. Si vamos a la infancia que está establecida entre 6 y 11 años, nos dice que el 13% de estos pacienticos diagnosticados con enfermedades raras fue el 13%. Vamos con la adolescencia que está establecida entre el 12 y 18 años, nos dice que el 8% de estos pacientes reportados por esta ficha 342 para el año 2022 fueron adolescentes. En la juventud que nos los establece por curso de vida, que está entre los 19 y 26 años, tenemos el 4% del reporte. Para la adultez, definitivamente es el curso de vida en el que más incidencia tiene para el municipio de Popayán para las enfermedades raras. Nos dice que tiene el 35% de estos casitos reportados o diagnosticados en su momento han sido en la adultez, que está entre los 27 y 59 años, y posterior a esos tenemos el curso de vida de la vejez, que tiene el 8% de estos casos reportados para el año 2022 en el municipio de Popayán. Comentarles que desde la Secretaría de Salud Municipal de Popayán estamos haciendo un ejercicio de georreferenciación, mapeo, y también, digamos, de una u otra forma establecemos por unos programas el mapas de calor. En este caso, pues, digamos, para ubicarnos un poco más, les traje aquí la imagen. El municipio de Popayán está, digamos, establecido, distribuido por comunas y obviamente la zona rural. Lo que hemos hecho es verificar de esos casos reportados en qué lugares o en qué comunas están su mayor incidencia. Nos dice que para la comuna 2 tenemos el 11% de estos casos reportados, para la comuna 4 tenemos el 13% de los casos reportados y digamos que están repartidos o distribuidos en las demás comunas, como la comuna 9 con el 7%, la comuna 8 con el 8%, y también pues nos llama mucho la atención que de estos casos reportados el 7% está, digamos, ubicado, su residencia es en la zona rural del municipio de Popayán. ¿Para qué nos sirve este ejercicio de la georreferenciación? Definitivamente, pues, de una u otra forma queremos identificar esos casitos y que nuestras acciones desde la gestión de la salud pública en el municipio de Popayán pues estén inclinadas a poder verificar y poder estar más cerca a esa población y que sea un tema mucho más participativo, mucho más, digamos, de acompañamiento y poder identificar esos pacienticos que tanto nos interesa a nosotros, que en este caso definitivamente las enfermedades raras son de interés nacional y obviamente de interés para nosotros como municipio de Popayán. Aquí les traigo es una información que nos brinda definitivamente la ficha 342, en la cual nos dice la proporción de las enfermedades raras en el municipio de Popayán, cómo se han establecido según el reporte de los casitos que hemos tenido. Hace un rato hablaba con la doctora María Amparo, digamos que se tiene establecido que hay más de 7.000 tipos de enfermedades raras. Para el municipio de Popayán hemos identificado en nuestra base que tenemos aproximadamente de 50 a 55 tipos diferentes de los casos reportados para el año 2022, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces les traje aquí, digamos, la moda o el dato que más se repite frente a estos casitos que han sido reportados. Nos dice que para la fibrosis pulmonar idiopática tenemos un 7%, tenemos también hepatitis crónica autoinmune con un 7%, definitivamente la esclerosis múltiple también aparece dentro de estos tipos o estos diagnósticos que se establecen para las enfermedades raras del municipio de Popayán, y de una u otra forma hacemos la relación de que está, digamos, muy relacionado y tenemos que el comportamiento se asocia mucho a nivel mundial y en Colombia son estas enfermedades o estos tipos que también su mayor incidencia es, digamos, a nivel nacional. También tenemos casitos de fibrosis quística con un 6%, la enfermedad de von Willebrand también con el 4%, y así demás van, digamos, desplegándose todos los tipos de diagnósticos que se tienen asociados en el municipio de Popayán. Las pruebas diagnósticas que más se han utilizado aquí en el municipio de Popayán y obviamente tiene que ver
con pues el diagnóstico, y obviamente tiene que ver con la sintomatología, los signos y síntomas que presenten los pacientes. Entonces estas pruebas diagnósticas pues son las más comunes que se han utilizado según los diagnósticos que más tenemos en el municipio de Popayán, o según los tipos de enfermedades raras que más se presentan en el municipio de Popayán. Entonces tenemos que la tomografía de tórax es la más utilizada para esto, digamos, tenemos que ver que está relacionado con las enfermedades. En los análisis moleculares y las pruebas moleculares son aquellas que han servido como pruebas diagnósticas para este tipo de pacientes o este tipo de enfermedades raras en el municipio de Popayán. Esta información debe ser, digamos, muy clara, que esta información toda nos la brinda la ficha epidemiológica 342 del Instituto Nacional de Salud. Somos muy insistentes desde la parte de vigilancia en salud pública del municipio de Popayán, que tenemos un subregistro alto en este tipo de enfermedades, y nos hace o nos pone una prueba y unos retos muy grandes, y es poder seguir insistiendo en la calidad del dato de las UPGD y las UI, sobre todo las UPGD, que en este tipo de casos son las responsables de hacer el reporte, ¿sí? Lo que queremos es visualizar, lo que queremos es hacer un seguimiento y poder estar acompañando a este tipo de pacientes, y para nosotros es de gran importancia que contemos con estos reportes. Hacemos desde la Secretaría de Salud Municipal también búsquedas activas institucionales, lo cual nos ayudan a buscar esos pacienticos que de una u otra forma se nos han quedado sin reportar, y estamos en un trabajo constante desde el equipo de vigilancia, pues con el ánimo de poder no solamente digamos las enfermedades raras, sino que todos los eventos de interés en salud pública puedan ser reportados oportunamente. Y además de eso, desde acá también la ficha nos permite verificar los tiempos de diagnóstico y los tiempos en los cuales la oportunidad, el acceso tanto del tratamiento como del diagnóstico tengan los pacientes. Entonces, desde la Secretaría definitivamente pues hacemos una invitación muy grande a poder seguir trabajando de la mano. Agradecemos especialmente a la doctora María Amparo el espacio que nos han brindado, tenernos en cuenta para este tipo de desarrollo de capacidades que nos sirve definitivamente a todos, y decirles que estamos totalmente dispuestos, disponibles desde la Secretaría de Salud Municipal, a cargo de la jefe Marisela Zúñiga. Ella también tiene toda la disposición para que sigamos trabajando de la mano, y que definitivamente estas enfermedades raras no las sigamos dejando a un lado, sino que trabajemos en pro de poder salir adelante y hacer acompañamiento. Les agradezco mucho su atención y estaré siempre atenta a todo lo que podamos colaborar desde la Secretaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas aclaraciones. A continuación, la doctora María Amparo Acosta con enfermedades raras, preguntas más frecuentes. Muchísimas gracias, buenos días. Para todos es un gusto compartir este espacio con un agradecimiento muy especial a las dos instituciones dedicadas fundamentalmente a la promoción y prevención en salud, como son el Hospital Universitario San José y la Universidad del Cauca, a través de sus programas formativos de la Facultad de Ciencias de la Salud. Quería también dar las gracias a la Alcaldía Municipal de Popayán por su apoyo y constante actualización en este tipo de patologías, al igual que a la gobernación del departamento por su constante formación y apoyo a nuestros pacientes a través de la División de Atención de Asuntos Poblacionales. A todas estas instituciones que estamos unidos para visibilizar aquello que se ha considerado por mucho tiempo que no existe o que es invisible, mis más sinceros agradecimientos. Quería pues comentarles que en este momento, fuera de trabajar con el Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias de la Salud como profesor,
También estoy a cargo de la coordinación científica del Centro de Atención de Anomalías Congénitas de Enfermedades Raras del Hospital Universitario San José de Popayán. Las preguntas más frecuentes que llegan a la mente de quienes manejamos y de las personas que están a nuestro alrededor con casos o que conocen casos, inclusive muchos de ellos en las familias o en el grupo vecino o en otras poblaciones de áreas rurales, ¿qué son estas enfermedades? ¿Qué son las enfermedades raras? La primera pregunta que uno se hace. Pues estas enfermedades son las grandes olvidadas en la medicina, pero para la gente que tiene la enfermedad y las familias que tienen el evento día a día, están siempre presentes. Y para todos debería estar mucho más presente, porque aunque tienen una baja incidencia en la población, o sea, los casos que uno a veces puede detectar o diagnosticar son muy poco frecuentes, afectando un número limitado de personas, el impacto social, el impacto psicológico es muy alto. Además, como vamos a ver posteriormente, hay una gran paradoja, y es que si sumamos los más de 7.000 tipos de enfermedades raras que hay documentadas a nivel mundial, pues la población ya no es tan poca. De tal manera que se puede decir que los raros son muchos, o que las enfermedades raras son muchas. El último día de febrero, o sea, hoy, estamos celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y este es un día que cuando es año bisiesto, pues cae 29 de febrero, que es un día más raro aún que el de hoy. Y queremos sensibilizar sobre este tipo de problemas y hacer conciencia sobre las situaciones que padecen no solamente el propio paciente, sino las familias, por la falta de equidad y de injusticia, muchas de las cuales se van a hacer oír en esta jornada. Las enfermedades raras tienen ciertas características, ¿no? Uno diría, no, esto solamente es de la gente adulta. La mitad la sufren los niños, aparecen desde que uno está en la etapa de la infancia. Desafortunadamente muchas no se diagnostican sino cuando uno llega a la etapa adulta. Son crónicas, no se detienen, eso quiere decir que progresan y que van causando debilidad, discapacidad, mala calidad de vida y pérdida de la autonomía. Tienen un espectro de presentación, o sea, como la severidad con que se presentan es severa o muy severa. Tienen un curso largo, lento, larvado, progresivo. Frecuentemente llevan a daño de los tejidos, órganos y sistemas, debilitando a la persona y poniendo muchas veces en peligro la vida. Son pacientes que entran y salen de los servicios de urgencia, de las unidades de cuidado intensivo, tanto pediátricos como de adultos, y el diagnóstico no está claro. La calidad de vida se ve supremamente afectada y los pacientes van perdiendo la autonomía. En Colombia, de acuerdo a la ley creada por el Congreso en el año 2010, se considera que una persona tiene una enfermedad rara cuando afecta en cualquier momento dado de la vida a menos de una persona de cada 5.000. Estos valores, de decir menos de 1 en 5.000, varían de país en país y dependen pues de los sistemas demográficos y epidemiológicos de cada país. Las enfermedades raras también a veces se conocen como enfermedades huérfanas, pero ahora vamos a ver cómo hay una diferencia entre el concepto de huérfano que va más hacia los medicamentos para aquellas enfermedades raras que tienen tratamiento con medicamentos. ¿Cuántas enfermedades raras hay? Esa es otra pregunta que se me hace frecuentemente o se nos hace frecuentemente. Pues hay más de 7.000 enfermedades raras. O sea que son muchos los tipos documentados a nivel mundial y como tal deben haber muchos pacientes. Lo que pasa es que nos falta estudiar más, nos falta conocer más sobre esas patologías, investigar más y visibilizar más a través de los medios de comunicación
a través de las instituciones educativas y de salud, a través de las instituciones gubernamentales, porque estos pacientes están entre nosotros y muchos de ellos están sufriendo grave discapacidad y pérdida de autonomía. ¿A cuántas personas afectan las enfermedades raras? Es la tercera pregunta que se nos hace. Pues si sumamos esas 7.000 tipos que hay a nivel mundial, ya hay reportados en el mundo más de 300 millones de personas con este tipo de patologías. Somos muchos, ¿no es cierto? Realmente las patologías raras son muchas y son muchas las personas que las tienen. Cuando uno junta las enfermedades raras, entonces ya las cosas, la perspectiva cambia. Países como Estados Unidos, que tienen alrededor de 300 millones de habitantes, un poco más, tienen reportados a sus sistemas epidemiológicos entre 25 a 30 millones de personas con estas enfermedades. Brasil, que tiene un poco menos de población que la de Estados Unidos, 214 millones de habitantes, tiene a la fecha reportado 13 millones de personas, casi la población del estado de Sao Paulo. Europa, con más de 700 millones de habitantes, tiene 30 millones de casos ya reportados. España, que tiene una población muy similar a la colombiana, son 47 millones de habitantes, ya tiene a la fecha reportados 3 millones de personas con enfermedades raras. Y Colombia, que tenemos 48 millones de habitantes, de acuerdo al último censo del DANE, tenemos a la fecha reportados 70.000 pacientes. Este dato es del Ministerio de Salud y la Protección Social del día de hoy. De tal manera que si ustedes comparan a España con Colombia, de 3 millones de pacientes ya reportados a 70.000 pacientes en Colombia, esto nos está hablando muy claramente de que tenemos un subregistro ante los sistemas de vigilancia epidemiológica estatal, tenemos una subinformación y un subdiagnóstico, y muy posiblemente una falta de que esos pacientes lleguen a los niveles de atención, no solo primarios y secundarios, sino a centros de referencia en donde se tenga la experiencia para realmente poder llegar al diagnóstico exacto y a un tratamiento que sea de manejo efectivo para detener estas patologías. ¿En qué regiones del mundo son más frecuentes? En todo el mundo hay estas enfermedades. Hay una elevada dispersión geográfica de los pacientes. Tienen una baja prevalencia, 6 a 8%, o sea, de cada 100 personas, 7 personas en promedio pueden tener una enfermedad rara. Recuerden que las enfermedades raras aparecen casi siempre antes de los 2 años de vida y 65% son graves y altamente incapacitantes. Si este impacto lo están recibiendo nuestros niños y nosotros no hacemos el diagnóstico de una manera rápida y precisa, entonces vamos a tener graves secuelas. Por ejemplo, 35% de las muertes en niños menores de 1 año se le atribuyen a estas enfermedades. 1 de cada 10 muertes entre el primer año y los 15 años también es atribuible a este tipo de patologías. 20% de la mortalidad infantil no explicable. Hay niños que se enferman y uno pregunta a sus padres la evolución. Doctora, desafortunadamente el niño ya no se encuentra con nosotros, pero nunca se nos hizo un diagnóstico. Y estas enfermedades llevan a un 10% de las hospitalizaciones en pediatría. Cuarta pregunta, ¿qué causa las enfermedades raras? Hay que entender por qué padecen este tipo de patologías. Entonces hay causas que se consideran de origen genético, por eso estoy en este momento, yo aquí frente a ustedes, hablándoles e insistiendo en la importancia de este tipo
de evaluación para llegar a un diagnóstico preciso y a un tratamiento correcto, a la integral. Muchas de estas patologías el manejo es integral. ¿Cuáles son las de origen genético? Se conocen las anomalías congénitas o anomalías de manifestación tardía, congénitas también, unas alteraciones estructurales en órganos o en tejidos o en sistemas. Las deficiencias intelectuales también pueden tener origen genético, y los errores innatos del metabolismo, entre otras, porque si son más de 7.000, pues tendríamos que dedicar solamente una parte para nombrar todas las patologías que se consideran raras y que son de origen genético. Pero también hay un 20% que no son de origen genético, y están unas que tienen causa infecciosa y se consideran raras, hay otras que tienen causa inflamatoria, otras que tienen causas autoinmunes, otras que tienen causas ambientales, e incluso hay unas que se consideran, aún siendo vistas por centros de referencia y siendo vistas por diferentes especialidades, de etiología aún no aclarada, pero que entran dentro de ese grupo de gente con enfermedades que se llaman raras. Las enfermedades raras de origen genético, que son el 80% de las que uno puede ver en su especialidad, se producen porque hay alteraciones en el material que uno hereda, bien puede ser del papá, bien puede ser de la mamá, de ambos, y el hecho de uno heredar una alteración en ese material que define las características y el funcionamiento de todo el cuerpo de uno, lo hace que quien lo padece y quien lo transmitió lo pueda transmitir a otras generaciones. O sea, los padres que tienen hijos con estas patologías pueden tener un segundo o tercer hijo. Los hermanos de esas personas que tienen hijos con estas patologías pueden tener a su vez hijos con este tipo de problemas. Y las personas con enfermedades raras también están en ese riesgo de repetirse en un hijo. En otros casos, uno investiga, ¿no? En la familia es el primer caso, doctora, nunca nadie había tenido una enfermedad como la que nos acaba de usted de decir, porque se produce esa alteración en la parte hereditaria por primera vez, que se llama una mutación de nueva generación o de nuevo origen. Entonces, este tipo de patologías no necesariamente todas las personas que la tienen antecedentes familiares. Alguien dirá, pero ¿cómo voy a tener yo esto si nadie en mi familia ha tenido este tipo de enfermedades? Puede aparecer por primera vez en un individuo de una generación dada y de ahí en adelante volverse hereditario. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas enfermedades raras? Pues ya oyeron que se nombraron ahora por parte de la doctora Jennifer. La fibrosis quística es una enfermedad rara, afecta el aparato respiratorio y la parte digestiva. La enfermedad de Huntington, de la cual tenemos varios casos en la ciudad de Popayán, afecta el cerebro y el sistema nervioso. Las distrofias musculares, como su nombre le indica, afectan los músculos. También tenemos ciertas formas de cáncer de mama y de ovario que son hereditarios. Esos también se llaman enfermedades raras. Cuando se demuestra que se deben a mutaciones o a cambios en el ADN de la gente y que se van a transmitir de generación en generación. Porque la mayoría de los cánceres de diferente tipo no son hereditarios, son causados por una interacción entre factores ambientales y unos genes que se llaman de susceptibilidad. Y eso es otro tipo de forma de heredar uno el cáncer. Por lo general, este tipo de cáncer no hereditario va a aparecer es en la gente adulta. También hay un cáncer de colon en el cual hay una mutación genética y es el cáncer de colon hereditario, que también se considera enfermedad rara. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? Y podemos hablar a nivel latinoamericano, más específicamente en Colombia, para crear tratamientos para las enfermedades raras. Pues, la respuesta está en la investigación y en la educación. ¿Por qué? Porque
La mayoría de estas patologías, de las 7.000 o más que tenemos, no hay un tratamiento directamente dirigido a tener impacto sobre la causa. Más que todo, el tratamiento se hace en los síntomas, buscando mejorar la calidad o la expectativa de vida del paciente. Y muchas veces, aunque uno está actuando sobre los síntomas, el no tener el tratamiento directo sobre la causa hace que no se pueda detener totalmente la patología, pero sí mejorar mucho la calidad y la expectativa de vida de la persona que la tiene mientras aparece el medicamento. Entonces, 95% de esas patologías, el tratamiento realmente es paliativo, sintomático. Si producen dolor, se da un tratamiento para el dolor. Si producen problemas gastrointestinales, diarrea, constipación, se dan tratamientos para eso. Si producen problemas cardíacos, se manejan por cardiología. Si producen problemas respiratorios, se manejan por neumología. 3% de estos pacientes se pueden someter a cirugías y van a tener medicación permanente también sintomática para el problema cardíaco, el respiratorio, el neurológico, el gastrointestinal, el renal. Y solamente de esas 7.000, 2% tienen medicamentos directamente dirigidos por investigación y aprobados por la FDA, que es una institución a nivel mundial que define si un medicamento se puede o no usar en seres humanos después de muchos procesos de investigación y de etapas clínicas donde se demuestra que no va a tener eventos adversos ni daño para la salud de la gente. Solamente ese 2% tiene un medicamento dirigido directamente a la etiología. Y al ser dirigido directamente a la causa genética, puede detener la progresión. Conceptos relacionados con el tratamiento. Aquí ustedes entonces van a ver que uno habla de enfermedad rara y de medicamentos que se consideran huérfanos. ¿Por qué el medicamento es el huérfano? Pues porque realmente, como a nivel poblacional, el número de pacientes con enfermedades raras en cada tipo de enfermedad son pocos, entonces al estar destinados a un público muy restringido, hay poco interés por las industrias farmacéuticas, por las casas comerciales, de investigar sobre este tipo de medicamentos, de llegar a sacar al mercado un medicamento que para ellos debe dar frutos no solamente desde el punto de vista de la investigación y de detener una enfermedad, sino también económicos. Pero esto tiene que ser considerado por el Estado de cada país, y específicamente así lo ha hecho Estados Unidos y así lo ha hecho Europa, adelantándose muchos años a nosotros. Nosotros empezamos en el año 2010, pero ellos vienen desde los años 1983, Estados Unidos, y la Unión Europea 1999, apoyando al Estado con incentivos fiscales a aquellas casas comerciales que investiguen sobre este tipo de medicamentos y que ayuden a este tipo de manejo de enfermedades raras. Lógicamente, indirectamente, nosotros nos hemos visto beneficiados por estas políticas estadounidenses y de la Unión Europea, porque nuestros pacientes también a través de un proceso de importación del Estado colombiano autoriza cuando se demuestra la efectividad del medicamento independiente del costo, siendo casi siempre el único medicamento que va a ir directamente a la causa, lo autoriza para que se haga la importación. La genética es fundamental en el diagnóstico, en la investigación, en el conocimiento y en el desarrollo de nuevas terapias para las enfermedades raras. Eso es la tecnología que estamos viendo en la parte de manejo no sintomático, sino
etiológico de patologías como las enfermedades raras que tienen, o sea, el 80% de ellas de origen genético, tienen su base para todo el proceso de diagnóstico, de investigación y desarrollo de nuevas terapias en la genética. Y fíjense lo que decía la doctora Jennifer, la mayoría de estas enfermedades raras se diagnostican, las que son de origen genético, pues por pruebas genéticas. De tal manera que el paciente tiene que llegar al especialista en mención y hay que entender la importancia de usar estas pruebas de tercer nivel de complejidad o más como una herramienta útil para el diagnóstico preciso de la patología, tenga o no tenga tratamiento etiológico, pero sí para definir pronóstico, para definir manejo integral, para estar pendiente a través de la investigación y a través también de la educación de qué hay de nuevo en este tipo de enfermedades raras, que a veces algunas son más raras que otras, y ayudar a la gente. Los avances en genética impulsan el desarrollo de tratamientos para estas patologías. Y aquí entonces estamos viendo cuadros como el número de enfermedades raras, pues en el año 1995 era, pues, por decir algo, menos de 100 las conocidas. Ya al año 2022 ya tenemos más de 7.000 tipos de enfermedades raras. Y el número de medicamentos huérfanos aprobados por la FDA, ya que pueden ser usados en humanos, vamos en más de 660 para las más de 7.000 patologías. Entonces, es lo que les digo, no todas las enfermedades raras tienen un medicamento huérfano que impida su origen etiológico, lo detenga. En Brasil ya tienen aprobados por su estado el que se le dé a más de 300 enfermedades raras tratamiento específico, así sea de alto costo. Y estamos avanzando con terapias que se llaman génicas. Esto es otra revolución, que es ir directamente al ADN de la persona y la alteración que la tiene allí, cambiarla, editar, corregir, manejar el gen, hacer que ese ADN funcione adecuadamente en las personas que lo tienen alterado después, incluso antes del nacimiento y después del nacimiento. Y hasta este momento tenemos más de 1.000 terapias para el año 2027. Esa es como la meta que ha establecido el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, lograr la aprobación de más de 1.000 nuevas terapias para el tratamiento específico en enfermedades raras. Esta fue una meta que se la puso en el año 2017 y vamos al año 2023 y la meta tiene que cumplirse en el año 2027, que ya tengamos por lo menos tratamiento para 1.000 de estas enfermedades. La iniciativa pues ha previsto inversiones e incentivos económicos tremendos en investigación de enfermedades raras y el desarrollo de nuevas tecnologías para tratar las miles de enfermedades raras que siguen sin un tratamiento todavía aprobado. Es cierto, le dicen a uno los pacientes, doctora, que desde que yo empecé a llevar a mi hijo, o desde que yo comencé como adulto a ir a diferentes médicos a decir, a informar de que yo veía que mi hijo se estaba deteriorando, que tenía una serie de signos y de síntomas que nadie entendía qué era lo que estaba pasando, que yo veía que el niño se quejaba, que el adulto se queja, que va perdiendo calidad de vida, que siempre están en malas condiciones. Pasan entre 5 y 10 años hasta que un especialista o un centro de referencia, una persona, dice, podría ser una enfermedad rara. Vamos a tratar de llegar al diagnóstico preciso. Esto es cierto. En promedio, a nivel mundial, pasan entre 4 a 6 años. Desde el momento en que el paciente, bien sea un niño o un adulto, comienza su periplo a través de los sistemas de salud, hasta que se llega al diagnóstico. Y una vez que en nuestros países latinoamericanos, una vez que tenemos el diagnóstico, aún si la enfermedad rara, que son tan pocas, miren, solo el 2% tienen tratamiento directo, dirigido, con un medicamento específico,
aún cuando uno formula, a veces pasa 1 a 2 años entre el proceso administrativo y el inicio de ese tratamiento específico. No diría que no es un tiempo también considerable para el manejo integral. O sea, cuando uno dice, no hay un tratamiento específico, pero lo tiene que ver cardiología, lo tiene que ver neuropediatría, lo tiene que ver terapia respiratoria, lo tiene que ver terapia ocupacional, tiene que hacer terapias físicas, tiene que ser visto por otorrinolaringología, oftalmología. Ese es otra red de manejo integral que también el Estado a través de sus sistemas de salud está mejorando. Son enfermedades poco conocidas, pero otras veces, aunque se conocen, por su infrecuencia, no se tienen en cuenta en la práctica clínica. A veces los que fallamos también somos nosotros los profesionales de salud, porque pensamos en lo más frecuente, pero las enfermedades raras también están. Y a veces nos quedamos tratando solo el dolor de cabeza, solo la fiebre, solo el problema cardíaco, respiratorio, la convulsión, y no pensamos que la base de eso, de su etiología, puede ser una enfermedad rara, bien sea de origen genético o no genético. Como consecuencia, si la enfermedad es grave y rápidamente evolutiva, sin un tratamiento, sin un diagnóstico preciso, con un manejo integral, puede causar la muerte de un recién nacido o en una persona que sobrevive la aparición de secuelas importantes, con gran minusvalía y posterior discapacidad y pérdida de autonomía. ¿Qué síntomas nos hacen sospechar a los padres que su hijo pueda tener una enfermedad rara? ER quiere decir enfermedad rara. En general hay que pensar en ellas cuando los síntomas o una asociación de síntomas son inespecíficos. Nada encaja para una enfermedad común. Y existe una asociación inexplicada de síntomas. Y el niño o el adulto continúa con una enfermedad progresiva, debilitante, crónica, degenerativa, que va causando grave problema en su calidad de vida. Hay errores congénitos del metabolismo que prácticamente desde que el niño nace comienzan a tener síntomas. Otros es cuando ya la mamá le da determinados alimentos, hacen intoxicaciones de forma aguda y la mamá acude constantemente en estos errores innatos del metabolismo al sistema de salud diciendo que su hijo se convulsiona cuando ha tenido determinado tipo de alimentos, o que el niño está somnoliento o que no succiona, de tal manera que son procesos larvados con intoxicaciones que, dependiendo del nivel de la sustancia que intoxica al niño en estos errores innatos del metabolismo, puede presentar síntomas agudos, subagudos o crónicos. Entonces no necesariamente es clínicamente severo con la convulsión y la inconsciencia, sino que hay veces en que el niño se va deteriorando lentamente y a veces hace episodios más severos y otras veces los hace más larvados. ¿A partir de qué edad se puede detectar estas enfermedades? Pues lo estamos hablando. Yo diría que desde la etapa neonatal, pues es cuando nosotros lo podemos ver, pero hay con el avance tecnológico diagnóstico inclusive prenatal en la vida fetal. Bien puede ser porque los exámenes imagenológicos, las ecografías, son tan de alta resolución que ya comienzan a mostrar alteraciones en ese bebecito causadas por ese problema llamado enfermedad rara. Pero pueden aparecer a cualquier edad después del nacimiento, sobre todo, acuérdense, en los 2 primeros años de vida. 50% más de estas enfermedades comienzan en la infancia y hay que pensar en ellas para buscarlas, porque si uno piensa, uno no ve lo que no tiene en mente. Es un dicho que tenemos en la parte forense y criminalística. Uno, si no tiene en mente estas patologías, las puede estar viendo, pero no las diagnostica. Y aunque podríamos decir que llegar a estos diagnósticos tan precoces es mucho más complejo, cada vez tenemos más sensibilización, más formación
más educación, más conocimiento, de tal manera que no solamente puedan llegarse a diagnosticar en esos primeros años de vida, ojalá no en la etapa adulta, pero sí lograr cada vez un diagnóstico más precoz. Por otra parte, es cierto que a veces el médico de la atención primaria, el médico general, que está viendo al paciente con enfermedad rara, es el que remite, o la misma auxiliar de enfermería, o la madre comunitaria, o las personas del primer nivel, el odontólogo. ¿Por qué? Porque a estas personas de salud les están diciendo, es que doctora, doctor, en mi familia no es el único caso. Hay más casos, inclusive hay gente que falleció, hay niños fallecidos o adultos fallecidos que empezaron igual que está empezando este caso, que ahora yo le traigo para que usted me diga qué es lo que está pasando. O porque los mismos médicos de la atención primaria también pueden pedir ciertos exámenes que les sugiera que se trata de una enfermedad rara para hacer la ruta de atención integral desde el primer nivel al tercer nivel de complejidad para centros de referencia. Gracias al test de tamizaje neonatal, esto es una ley del Estado colombiano, es uno de los grandes hitos en nuestro gobierno y en lo que ha sido el impacto de las políticas de salud pública de nuestro sistema estatal, que se haya aprobado en Colombia en el año 2019, que todos los neonatos se les haga el test del talón o el test del pie, en donde se puya el piecito del niño y se mancha en una especie como de papel que llamamos filtro, se deja secar y luego allí se pueden analizar de acuerdo al Estado colombiano por lo menos unas 9 patologías que llamamos raras y que son frecuentes y que tienen tratamiento específico, no solamente manejo integral, sino que si uno las pone en tratamiento en los primeros meses de vida, porque el tamizaje por eso se llama neonatal, nació el niño y al primer mes tiene que estar listo el resultado de esto, la enfermedad no va a causar los daños neurodegenerativos, las secuelas a nivel cerebral o las secuelas en otros órganos, tejidos o sistemas, porque se le da tratamientos específicos. Unos tan sencillos como si es que está causando la enfermedad rara una intoxicación, se le quita el alimento que lo intoxica al niño. Otros tan sencillos como darle la hormona tiroidea, si no la está produciendo. Entonces, hay cosas que también siendo raras, tienen tratamiento y no son costosos. Y el Estado asume que puede hacer una política masiva para darle el tratamiento a las personas. Pero el diagnóstico tiene que ser precoz. Identificar estas enfermedades en la infancia, ese es el objetivo del tamizaje neonatal. Y que dispongan de un tratamiento y que este pueda iniciarse de manera precoz, ojalá al mes de vida. Como lo han visto muchos de ustedes, ya el tamizaje del hipotiroidismo congénito viene haciéndose desde hace muchos años. Y ha llevado a que a los niños que la glándula tiroides no les esté funcionando, ojalá en el primer mes de vida, ¿no es cierto? No cuando tengan 3 o 4 años, que les inicie tratamiento dándole la hormona tiroidea y eso les previene el retardo mental. El Ministerio de Salud y Protección Social aprueba con la ley 1980 del 26 de julio del 2019 que todo recién nacido en ese test del talón o el tamizaje neonatal se mide la posibilidad de que haya heredado un hipotiroidismo congénito, una hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, las hemoglobinopatías, que son las que llamamos, por ejemplo, anemia de células falciformes, tan frecuente en nuestra población de la costa pacífica. Pero también tenemos talasemias y otro tipo de estas patologías en el sur de nuestro departamento, el déficit de biotinidasa. Entonces, en la medida en que este tamizaje neonatal se aplique en los diferentes niveles de atención, porque el tamizaje neonatal se hace desde el nivel de atención primaria, secundaria y terciaria, no solo para los niveles de atención complejos, es para todo recién nacido en el Estado colombiano y es obligatorio.
y todo recién nacido también debe salir con un tamizaje clínico para búsqueda de ceguera y de sordera. Y actualmente se ha ampliado este tamizaje para búsqueda de cardiopatías congénitas, o sea, de alteraciones en el corazón, de nacimiento. O sea que el paciente que haya sido atendido en uno de nuestros centros, de cualquiera de los niveles de atención en salud, que nazca en esos sitios, tiene que tener para su primer vez de vida el descarte o la confirmación de una de estas patologías que acabo de nombrar. No puede pasar fuera de un tiempo que se llama la oportunidad en el diagnóstico, de que sea el sistema de salud quien hizo el diagnóstico de una manera precoz, evitando las secuelas y deteniendo la enfermedad. En Colombia todos los recién nacidos deben someterse a este examen y se hace para las raras tratables, pero hay otros cientos de enfermedades que siendo tratables, sabemos que posiblemente ya tenemos más de 660 tratamientos, se pueden identificar al nacer y tratarse, pero que pues este tipo de test no da para tal amplitud, ¿no? Es decir, bueno, voy a tamizar 30, 40, 50, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tendrían que analizarse directamente mirando la parte hereditaria o genética. Por ejemplo, tenemos los casos de epilepsia dependiente de piridoxina, de aciduria glutárica tipo 1, de la distrofia muscular de Duchenne, que no están en este test de tamizaje neonatal expandido, pero que como lo que busca es que sean enfermedades raras tratables, pues tienen tratamientos muy sencillos. Por ejemplo, una epilepsia que depende de piridoxina, no le da la piridoxina, que es una pastillita, y con el tratamiento en altas dosis de esta vitamina, el niño deja de convulsionar. La aciduria glutárica es quitarle cierto tipo de alimentos que lo intoxican. Entonces, cuando las enfermedades raras son tratables, ya la distrofia muscular de Duchenne, algunos tipos, no todas, tienen un tratamiento que es terapia génica, es de última generación. Y aquí en el Cauca tenemos un paciente con este tipo de terapia. Directamente estamos deteniendo la mutación, estamos corrigiendo en el ADN lo que no funciona bien. Por ello, en los años por venir se debe incrementar el uso de pruebas genéticas en el tamizaje neonatal como un enfoque que permita ampliar el número de enfermedades que se puedan detectar, ojalá en los neonatos. No que los detectemos al año de vida, a los 2, 3 años, a los 8 años. Ya las secuelas están establecidas. ¿Cuáles son los principales problemas a los que enfrentan las familias de niños y también las de los adultos cuando se les diagnostica o tienen alguna enfermedad de estas raras? Las enfermedades raras, pues, son una carga psicosocial alta para el paciente y su familia. No debería ser, porque tiene que haber equidad y justicia en salud. No es raro padecer una enfermedad rara. Todos tenemos el mismo derecho a ser tratados, independientemente de la rareza de una enfermedad. Entonces, esta carga se agrava porque hay desesperanza, falta de conocimiento, falta de apoyo, no se sabe a dónde remitir al paciente, no hay soporte para la vida diaria en toda la serie de problemas de discapacidad o de minusvalía que se comienzan a generar por estas enfermedades crónicas. Entonces, realmente son familias que manejan con el paciente frustración, angustia, soledad, se sienten aislados. Las raras son las enfermedades, no son los pacientes. Nosotros tenemos por qué discriminar a los pacientes. Siendo que hay además problemas socioeconómicos añadidos porque hay por parte de la familia un esfuerzo tremendo para poder llevar a cabo todo lo que son consultas, interconsultas, desplazamientos, terapias, y muchas veces la familia no solamente se ve afectada en su tiempo para poder ser productiva, sino también
en la parte en la parte social y económica, debido a que prácticamente tienen que dedicarse al paciente con enfermedades raras, se transforman en sus cuidadores. Cuando un sistema de salud tiene la ley que tiene que hacerse cumplir de que deben haber cuidadores en caso de que se determine que existe un cierto puntaje para la discapacidad de estos pacientes. Entonces, fuera que hay muchas necesidades no cubiertas como la rehabilitación, la fisioterapia, las medidas ortopédicas especiales, la educación especial inclusiva, la logopedia, que muchas familias asumen económicamente ellos mismos. Entonces, estamos ante una sociedad que, aunque tiene la ley, ¿sí?, desde el año 2010, pues esa ley realmente no se hace Bueno, retomamos nuestra charla con las disculpas correspondientes por la interrupción. Entonces, fuera de que hay necesidades no cubiertas que la familia muchas veces puede asumir económicamente o decide asumir económicamente, pues esos pacientes realmente necesitamos que haya una serie de estamentos y de rutas integrales de atención y de entidades del Estado, tanto en la parte pública como en la parte privada, que se unan y formen un equipo para hacer que ese paciente realmente llegue a un diagnóstico correcto, tenga él y su familia toda la información necesaria, tanto en relación a una enfermedad que no se le ha podido aclarar, como en relación a los lugares donde puede obtener apoyo, incluyendo que a veces no se refieren a profesionales calificados. También debemos hacernos la autocrítica del personal de salud, que tenemos mucho por investigar, que hay una falta de conocimiento científico que se traduce en dificultades para el desarrollo de herramientas terapéuticas, falta de definición de estrategias o de manejo integral de estos pacientes y en déficit de crear productos terapéuticos, ya sea medicamentos o productos que tengan que ver para el manejo integral. Las consecuencias sociales es vivir de una manera que tiene implicaciones para todos los ámbitos, en la escolaridad de estos niños, en el trabajo, en las actividades de recreación, en la vida afectiva. Puede ser causa de que se le estigmatice al niño o al adulto, que se le aísle, que se le excluya de actividades sociales, se le discrimine en la suscripción de un seguro, bien puede ser de salud, de viaje, de vida. Y a menudo lo más grave que estamos viendo es que hay una reducción de las oportunidades laborales
a pesar de que también la ley habla sobre la inclusión de estos pacientes. La falta de cuidados en salud adecuados y de calidad no es solo la oportunidad que se haga el manejo del paciente en el momento en que el especialista, el centro de referencia, el grupo de apoyo del paciente le indique en ese momento exacto, no en un año, en 2 años, en 3 años, cuando la enfermedad ha ido debilitando y dañando diferentes órganos, tejidos y sistemas, sino que también muchas de las áreas de salud a donde se remiten estos pacientes no tienen la experticia, no han manejado pacientes con este tipo de patologías. Entonces la fisioterapia tiene que ser específica para esa enfermedad rara. La parte de terapia respiratoria tiene que tenerse experticia para ese tipo de enfermedad rara. Tiene que tenerse casuística y entrenamiento. Entonces, muchos años pasan y están en condiciones precarias, a veces sin la atención médica competente, incluyendo esas terapias de rehabilitación, y muchas veces permanecen excluidos de los sistemas de salud, aún después de que se establece el diagnóstico. Se dice, no, el manejo integral no tiene objeto, sí tiene objeto. El manejo integral detiene la progresión de la enfermedad. El alto costo de los pocos medicamentos existentes es el otro problema que enfrenta el paciente y su familia. El gasto adicional de afrontar estas enfermedades en términos humanos y de ayudas técnicas, combinado con la falta de beneficios sociales y de reembolso. Los pacientes constantemente tienen que ir de un municipio a otro, a veces de un departamento a otro, sin reembolso en viáticos, ni en transporte, ni vía fluvial, ni vía aérea, ni vía terrestre. Va produciendo un empobrecimiento global de la familia y aumenta dramáticamente la inequidad de acceso a cuidados generales requeridos por los pacientes con enfermedades raras. Y la inequidad en la disponibilidad de tratamiento y cuidado. Los tratamientos innovadores están a menudo disponibles en forma desigual. Hay que hacer muchas acciones, algunas de ellas de tipo jurídico, para lograr algo que fue formulado por un especialista y que tiene la experticia y que no debería dársele largas para ese tipo de tratamiento. Pero todo es debido al alto costo, la poca disponibilidad en el reembolso, aunque con el ADRES, que ahora tanto estamos hablando, que se va a reforzar, esos pacientes han logrado superar esta parte con las CPS. La falta de experiencia de los médicos tratantes es otro problema que tenemos que solucionar, y la falta de recomendaciones de tratamientos en forma consensuada. Tenemos que hacer mesas de trabajo para determinar protocolos de manejo con todos los manejos multi e interdisciplinarios para cada una de estas patologías. Tienen que haber protocolos de manejo integral. En conclusión, para esta parte, los pacientes con enfermedades raras y sus familias están confrontados a un gran número de dificultades, y ellos en gran parte surgen por la baja frecuencia de estas afecciones. ¿Y cuáles son los principales problemas para el personal de salud responsable de estos pacientes? Yo también me he querido incluir. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros como personal de salud tenemos una situación que se vuelve un reto, se vuelve un desafío para algunos de nosotros. Para otros se considera un problema insalvable. ¿Por qué? Porque hemos permitido que se nos establezcan unos tiempos de atención a los pacientes que están más dedicados a llenar documentos y registros escritos que a examinar el paciente, que a hablar al paciente, que a hablar con el paciente y su familia, a entender el problema psicosocial que ha estado llevando esta familia desde hace años, como una enfermedad crónica, degenerativa. Y cuando no tenemos ese tiempo, sino que nos dedicamos únicamente a la escritura del documento y al registro para informar, estamos perdiendo la humanización que tiene que haber en un sistema
que se hizo para atender seres humanos, no para atender números, ni para atender diagnósticos. El paciente no es la enfermedad, el paciente y su familia son seres humanos como yo, y como cualquiera de los que trabajamos en el área de la salud. Y nos venimos entonces a enfrentar no solamente ese tiempo tan reducido, 20 minutos por consulta, eso no tiene presentación, eso no tiene presentación, sino que luego entonces viene todo el proceso de la tramitología, de que eso no está cubierto, de que la UPC no alcanza, que la formulación médica no la podemos hacer sino por un determinado tiempo que es muy corto, que no hay buenos laboratorios, que la historia clínica que tenemos que estar consultando está incompleta, tal vez, posiblemente, porque tampoco hubo tiempo para hacerla correctamente. Que el soporte para los laboratorios y tratamientos y el fácil acceso a los especialistas y a las clínicas es imposible porque no hay citas o el sistema está colapsado. La poca capacitación que tenemos de nuestros profesionales cuando se presentan estas enfermedades y las dificultades pues, que tienen las IPS para prestar los servicios. Eso es algo que no lo podemos tapar el sol con la mano. Las principales falencias en la legislación, porque no tenemos legislación, afortunadamente, pero todavía esa legislación es mucho lo que está en el papel y mucho lo que queda por que realmente se cumpla. Entonces, se obstaculiza la atención al tratamiento de estas enfermedades porque son de alto costo y porque son poco comunes. Inclusive han llegado a darles un término que me parece complicado de entender, catastróficas. En materia de mercadeo, los laboratorios encargados de producir los fármacos, pues no les resulta rentable invertir, ya hemos visto por qué se llaman medicamentos huérfanos. Y por otra parte, las leyes que dicta nuestra Constitución obstaculizan la atención y el tratamiento por los costos que éstas traen al sistema, teniendo en cuenta las bases poco sólidas con las que este cuenta, ya que realmente nos falta una supervisión de que se cumpla la norma de acuerdo al articulado de la ley. El visibilizar las enfermedades raras es un reto en materia jurisprudencial, porque de esta manera se van a contrarrestar vacíos normativos vigentes y se va a abrir un horizonte ya no de espera, sino de esperanza para cuidadores. Los cuidadores son personas especializadas en el área del cuidado de este tipo de pacientes, auxiliares de enfermería, enfermeras, terapistas ocupacionales, respiratorios, fisioterapeutas, psicólogos, que prácticamente van a estar haciendo un home care de estos pacientes por horas, junto con la familia del paciente si es posible. A veces las familias tienen que dedicarse a trabajar para poder mantener estos costos que los están acabando económicamente. Pacientes con enfermedades raras, para que los ciudadanos colombianos realmente en ellos se cumplan los derechos constitucionales en salud, los cuales les han sido negados por décadas. Esta es la ley que cuando salió, pues, todos celebramos en el año 2010. Se reconoció por parte del Congreso de Colombia que estas enfermedades eran de especial interés y se adoptaron normas. Cuando uno dice normas es de estricto cumplimiento, de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS, por parte de las entidades territoriales, para garantizar la protección por parte del Estado colombiano de la población que padece enfermedades huérfanas y de quienes se dedican a hacer el manejo integral de estas patologías. Y en el año 2016, 6 años después, la Superintendencia Nacional de Salud tiene un acto administrativo y emite una circular externa de estricto cumplimiento en donde es su obligación como superintendencia de vigilancia el que las instituciones que prestan servicios de salud a las personas con sospecha, óiganmelo bien, solo con la sospecha o diagnóstico de las enfermedades huérfanas o raras, tienen que cumplir con toda una serie de normatividad que está en esa ley.
ya anteriormente referenciada, estricta y obligatoriamente y oportunamente. La oportunidad es hacerlo a tiempo, no hacerlo cuando el daño ya no tiene posibilidad de devolverse. En todas esas circulares ternas se las leo con unos puntos, pues larguísima, pero quiero que vean que sí está, que debe ser cumplido por las EPS y por las entidades territoriales la atención especializada para estos pacientes, las citas para esas atenciones, la disponibilidad de un adecuado grupo de profesionales de salud, ojalá en el propio municipio de cada departamento, en las capitales de cada departamento, la oportunidad, derecho al diagnóstico y autorización de los servicios de salud que la hagan los especialistas, a tener cuidadores en caso de que sea necesario el home care, a la atención especial para menores de edad. Los niños son nuestro futuro, son nuestro tesoro. No podemos dejar que una enfermedad termine con su expectativa en cuanto a calidad de vida y a que sea un profesional y a que haga en su vida todo lo que hacemos cualquiera de nosotros con una buena calidad de vida. El acceso oportuno a las tecnologías de salud, que se ordena un laboratorio, que se ordena un tratamiento y se tiene que hacer cumplir la realización del laboratorio o el tratamiento y sobre todo en menores de edad. En esta norma dice que máximo 4 o 5 días después de que se formule o de que se ordene, el laboratorio tiene que realizarse, tiene que aprobarse. Y la participación social en salud, que es otro aspecto que ha quedado, no en todas las regiones del país, pero sí en algunas, y es que las mismas EPS deben impulsar las asociaciones de pacientes. Casi siempre las asociaciones de pacientes los constituyen familiares de los pacientes con enfermedades raras o personas adultas con enfermedades raras, impulsan a que se unan para visibilizar la enfermedad y a que se cumpla la norma y a que haya información e investigación en la misma. Nos faltan asociaciones de pacientes que luchen tanto por las raras que son más frecuentes como por las raras que son infrecuentes, que se llaman ultrahuérfanas o ultrararas. Este decreto del 2017 habla por parte del Ministerio de Educación que no puede haber discriminación en cuanto a la escolarización y en cuanto a la profesionalización, porque la educación es inclusiva, no discriminatoria, y que deben haber docentes de aula que tengan la experticia con un docente de apoyo en la atención de población con discapacidad y que hagan de la educación un sistema inclusivo, no discriminatorio. Que hay una oferta también hospitalaria y domiciliaria, porque muchos de esos pacientes permanecen mucho tiempo en hospitales, mucho tiempo en su casa, y también tiene que adaptarse a esos entornos hospitalarios o del hogar para la educación. No es solamente que el niño tiene que ir o el profesional tiene que ir al centro educativo, sino que también el Estado tiene que ir a dar educación en el hogar o en el hospital. Y el Ministerio de Salud y Protección Social también en el año 2018 dice lo siguiente: deben establecerse a nivel nacional, miren, año 2018, condiciones de habilitación de centros de referencia para el diagnóstico, tratamiento y también redes de farmacias para la atención integral de este tipo de enfermedades, así como la conformación de redes y subredes de centros de referencia para su atención. Y esto va a basarse mucho en la epidemiología de estas patologías y en la experticia que tengamos por regiones en cada una de estas enfermedades, para ser referidos a estos centros de alta complejidad. Miren que el Estado colombiano sigue sacando resoluciones, sigue sacando normatividades. La última, la del 2023, ahora en enero, ya el 4 de enero, actualizó el listado de enfermedades raras y en Colombia de las 7.000 ya tenemos caracterizados pacientes con 2.200 tipos de estos 7.000. Nos faltan todavía alrededor de 4.000 tipos de enfermedades huérfanas por diagnosticar. Y miren que también el Estado colombiano está
está reglamentado, siendo que en el año 2010 salió la ley, en el año 2021 se compone y reglamenta el funcionamiento de la Mesa Nacional de Enfermedades Raras o Huérfanas, por la cual se deben regir las mesas municipales y las mesas departamentales de enfermedades raras o huérfanas, que deben constituirse en todas las regiones de nuestro país. Esto es para mostrar que el Estado colombiano hace mucho tiempo está actuando de manera preventiva por norma para la prevención de anomalías congénitas que también se consideran enfermedades raras, sobre todo para defectos del tubo neural, como con la suplementación de la harina de trigo con el ácido fólico. Y alguien dirá, bueno, también la sal está suplementada con el yodo. Esto tiene más un efecto de otro tipo. Pero miren, años muy antiguos, ¿no? Decretos de 1994, 1990, 2014 a 2021, estableció la ruta de atención integral en salud para esta prevención de defectos congénitos relacionados con problemas del tubo neural. ¿A quién deben recurrir los padres de niños con enfermedades raras? Dado que por lo general las enfermedades raras son de difícil manejo y las familias tienen serios tropiezos para encontrar un diagnóstico, un tratamiento adecuado, ojalá desde el primer nivel estos pacientes o el segundo nivel, ante cualquier posibilidad diagnóstica de cualquier personal, digo no solamente del área de la salud, madres comunitarias, las personas del área de trabajo social, que también hacen parte del sistema de salud, muchas veces los mismos familiares, consultar con sus pediatras, y ellos van a remitir a los niños sospechosos a centros especializados dependiendo de los síntomas que tengan. Y a su vez recurrir a investigadores y a centros de referencia con expertos en este tipo de enfermedades, porque aún así son tan complejas algunas de ellas que pueden demorarse mucho para llegar a un diagnóstico etiológico, aún llegando a gente que tiene expertise. Para terminar, entonces volvamos a considerar que hay más de 7.000 enfermedades raras, que el 80% de ellas la causa es genética, pero que también hay unas raras que pueden ser de origen infeccioso, autoinmune, ambiental, o todavía a este momento tener causa desconocida. Que las enfermedades raras no son tan raras, hay 300 millones de personas en el mundo diagnosticadas con este tipo de patología. Y en Colombia, con la información que tengo hoy, ya tenemos 70.000 casos reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional con una enfermedad rara o huérfana. ¿Qué conclusiones? No es raro padecer una enfermedad rara. Se cree éticamente que todos tenemos las mismas oportunidades de vivir, sin importar la rareza de la enfermedad. Y que yo sigo creyendo en mi país, en mi región, que sí es posible un modelo social y sanitario en Colombia que atienda de una manera coherente a los enfermos, de acuerdo con sus necesidades específicas en estas patologías poco frecuentes, que tiene que lograrse la equidad en salud, que es el acceso al diagnóstico, al tratamiento de la rehabilitación de los pacientes con enfermedades raras de forma oportuna y con calidad, que los mismos afectados, que son los expertos, y sus familias, que son los expertos reales, muchas veces son las familias las que nos enseñan a nosotros sobre la patología, participen en la mejora de sus problemas y de sus necesidades, y a que se reconozcan las dificultades añadidas a la propia discapacidad de este tipo de patologías, en sus distintos aspectos médicos, sanitarios, científicos, institucionales, de tal manera que las asociaciones de pacientes son fundamentales, y las gestorías, ¿no?, que se llevan a cabo por muchas de estas asociaciones de pacientes. No se les olvide esta frase, por favor: el diagnóstico precoz es calidad de vida. Eso no tiene vuelta. Un diagnóstico tardío, así se llegue a decir es la forma clásica, es qué caso tan interesante.
no es un éxito para un profesional en el área de la salud, es dar calidad de vida, es que un ser humano viva a plenitud, es que una enfermedad que es progresiva se detenga. Ese es el verdadero éxito de uno como profesional. Lo demás puede considerarse muy académico, muy científico, pero actuaste muy tardíamente sobre esa patología. Dejaste pasar unos momentos preciosos. Es una carrera contra el tiempo para uno diagnosticar precozmente estas patologías. Son retos, son desafíos. La creación de centros de referencia. Tiene que, a nivel territorial, las entidades como las nuestras, que están visibilizando estas patologías, tener estos centros de complejidad para coordinar toda esa información para un buen tratamiento de los afectados y llegar entonces a tener datos epidemiológicos, etiológicos, expertos, investigadores, asociaciones de pacientes, nuevas terapias, nuevos protocolos de manejo integral. La creación de centros para el manejo de enfermedades raras, esto es ya también normatizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con redes de centros de diagnóstico, tratamiento y redes de farmacia. Mejorar la situación actual de pacientes con enfermedades raras, como aplicando el tamizaje neonatal. Uno de cada 1000 pacientes, uno de cada 1000 recién nacidos que nacen aparentemente normales, tienen de forma latente una enfermedad que puede tener consecuencias graves y irreversibles y que es un error innato del metabolismo. Y estos entran dentro de las enfermedades raras. Entonces el tamizaje neonatal es fundamental que se aplique. Está la norma, está la ley. Tiene que hacerse cumplir en todas las instituciones. Yo propongo la creación de un portal web para nuestro departamento, para nuestro municipio, para reunir y ampliar el conocimiento para las familias y para los pacientes sobre estas enfermedades, para que ellos sepan cómo pueden acceder a centros de referencia, qué tratamientos hay, cómo es el manejo integral, garantizar acceso equitativo a estos conocimientos a todas las partes interesadas, no solamente a la IPS, a la EPS, a la universidad que está impartiendo educación. Mejorar la visibilidad a través de este portal de las enfermedades raras en redes de comunicación social y en los sistemas de salud y también en los sistemas de educación. Pedir que para que realmente las normas se cumplan, tiene que hacerse la función para la cual se crea la Superintendencia Nacional de Salud. Es inspección, vigilancia y control efectivo de todos los que hacemos parte del sistema de salud. Bienvenido sea el control. También otra propuesta que sale dentro de todo este análisis es la creación de una forma oficial, con un acuerdo municipal, un acuerdo departamental, de las mesas departamentales y municipales de enfermedades raras, para lograr acciones coordinadas y efectivas para nuestras familias, para nuestros pacientes, para nuestra región. Que se creen y que se estimule por parte de las EPS la creación de asociaciones de pacientes a nivel municipal y departamental. También a nivel territorial se estimule este tipo de asociaciones. La inserción social tiene que hacerse efectiva y en eso tiene que entrar la Gobernación del Cauca con su Oficina de Asuntos Poblacionales y de Atención Social, la Alcaldía Municipal, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Esta charla y mis comentarios, que espero hayan sido claros, está dedicada con el más grande cariño a quienes son mi reto y mi razón de ser y de vivir, los pacientes y sus familias. Y por supuesto a mi región, el departamento del Cauca, a mi universidad, a la cual le debo todo lo que soy, y al Hospital Universitario San José por su gran humanidad. Voy a pasar por la vida una sola vez. Por eso, cualquier cosa buena que yo pueda hacer, o alguna amabilidad que pueda hacerle a algún ser humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí.
Hay que vivir para volar. No tenemos límites. Los límites están en nuestra mente y en la mente de algunas personas que realmente no conocen que el ser humano no tiene límites. Muchísimas gracias. Este es mi email para lo que puedan ustedes, institucional, para que ustedes puedan dirigirse con cualquiera de sus dudas. Y también está el otro mail institucional de nuestro Centro de Infusión del Hospital San José. Muchísimas gracias.